¿sí? Y entonces sobre el aparato vestibular es importante que conozcan que es un sistema de huecos sobre el hueso en el temporal, ¿sí? Y consiste de tubos y cámaras. Cuando menos, tenemos que tener en mente que hay 3 conductos semicirculares. Ahorita vamos a ver un esquema donde aparecen. Y 2 cámaras pequeñitas que están como a 90 grados casi una de la otra, que es el utrículo y el sáculo. Y dentro del utrículo y el sáculo, dice, hay órganos sensoriales para la orientación de la cabeza con respecto a nuestro centro de gravedad. Aquí ahora sí los podemos ver. Y entonces, les decía que tenemos, aquí están los conductos semicirculares, ¿sí? O sea, imagínense que tomamos el hueso temporal y le echamos adentro una resina que se endure y después utilizamos una sustancia que solo destruye el hueso temporal, pero no esa resina, entonces nos quedaría algo así. Fíjense, aquí están estos conductos semicirculares que no sé si se alcance a ver bien aquí en esta imagen, pero tiene como en algunos juegos de video que aparece por ahí un eje X y que llega ahí Z, pues así aparecen estos tres dentro de nuestros huesos temporales. Si se fijan, cada uno tiene en un extremo una ampolla, así una parte engrosada, ¿sí? Donde está, además, si lo vemos por dentro, una cresta, y esta se llama, pues, cresta de la ampolla o cresta ampulares, ¿sí? Y después, les dije, teníamos 2 cámaras, están casi a 90 grados una de otra, y una, la más inferior, se llama sáculo, y la otra se llama utrículo. ¿Qué vemos en todo esto constituye algo que le podemos llamar en conjunto aparato vestibular? ¿Qué vemos ahí? Pues que dijimos que dentro de las ámpulas vamos a observar una organización de células especializadas ciliares, ¿sí? Y dentro del sáculo y el utrículo también vamos a encontrarnos por ahí una parte en donde vemos células ciliadas, pero fíjense que hay algunas diferencias entre estas. Aquí está entonces lo que existe sobre la calle estampular de los conductos semicirculares y lo que existe en la eh, en la mácula que está en el sáculo y el utrículo. Entonces, observen aquí donde lo estoy señalando, y observen cómo están estas crestas, y abajo vamos a ver terminaciones nerviosas, después hay las células ciliadas, y después hay algunas terminaciones sobre una parte que es como una gelatina. Entonces, imaginen que tuviéramos una gelatina muy suave, de que ya casi se están derritiendo, y por ahí a veces cuando hacen figuras en gelatinas o eso, tuviéramos adentro algo que tiene unas vellosidades nada más encajado. Digamos que si hasta abajo le pusiéramos como unas semillas y después hubiéramos dejado que esas semillas germinaran. Han visto que salen ahí pues los primeros brotes que van a empezar a tener hojitas, y después y que hicieran hacia adentro de la gelatina, y esa gelatina se mueve, ¿sale? Y por otro lado, fíjense, si nosotros hacemos una disección del sáculo o el utrículo, imagínense que también vemos otra estructura, y quiero que otra vez imaginen como si fuera una gelatina, pero ahí lo que vamos a encontrar es en la parte de más abajo. Vamos a decir que si esta gelatina la tuviéramos en una charola, pues hasta abajo tendríamos unas fibras nerviosas, después otra vez los cuerpos de unas células que tienen unas vellosidades hacia la gelatina, pero después imagínense que tenemos una segunda capa de esa gelatina, así cuando hacen como gelatinas en capas, y le ponemos un montón de semillas, si quieren ahí avellanas o nueces, imagínense, entre la gelatina, entre la otra capa de gelatina más superficial, ¿sí? Pues eso tenemos más o menos en nuestro sáculo y nuestro utrículo, tenemos esas capas, y esta parte de arriba tiene unas estructuras más sólidas, ¿sí? Que se llaman estatoconias, ¿sí? Y ahí están, y después entonces abajo dijimos las células con sus prolongaciones ahí ciliadas, y abajo las fibras nerviosas. Eh, en el sáculo y en el utrículo, entonces, dice que tienen esta región de la capa de gelatina más superior, en donde se tienen elementos pesados que se llaman otolitos también,
y que cambian, ¿no? Se mueven un poco, dando cuenta que esta es la gelatina más aguadita de esas capas de la gelatina que tenemos en una charola, y esas semillas, digamos, se mueven también de acuerdo a cómo uno mueva la cabeza. No es tan fácil que se golpeen o choquen una semilla con otra semilla, a menos a menos que sacudamos muy fuerte la charola, ¿no? Donde está aquí todo, vamos a decir. Entonces, pues los cambios en la postura sí pueden hacer, sobre todo si hacemos un cambio súbito de la postura de la cabeza, sí pueden hacer que una con otro de los semillas, digamos, que tenemos en esta capa de gelatina más superior, puedan casi tocarse una con otra, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que tengan en mente. Los de acá abajo, pues, se pueden sacudir estos cilios o eso, pero aquí algo interesante es que todo el proceso, digamos, que se activa al 100, más cuando hay un cambio que hace que esto que contiene la capa superior de gelatina, este, pues, más líquida, digamos, o lo más, haya un movimiento grave de esas, de esos elementos, ¿no? Que son los otolitos, porque aquí les estoy haciendo que piensen que es una analogía a unas semillas que están ahí. Cuando se sacudan y se muevan entre sí, entonces sí va a haber algunas señales hacia las partes más inferiores donde están embebidos, metidos ahí, incrustados los filamentos de las células que tienen esos cilios, ¿sí? Y que entonces eso va a modificar la manera en la que salgan las señales nerviosas. Esas células ciliares entonces actúan como receptores sensoriales de gravedad. Entonces, ¿para qué sirve todo este sistema vestibular? Pues para detectar la posición de nuestra cabeza, sobre todo el sáculo y el uteículo, que son las dos cámaras que les acabo de mencionar que es importante ahorita que tengan en mente. Pues van a decirnos como en qué, bueno, nosotros, ¿no? El sistema nervioso central, en qué posición está nuestra cabeza, y orienta la cantidad de señales que lleguen a través del nervio vestibular sobre si estamos acostados, estamos parados, si estamos parados pero hicimos la cabeza hacia el hombro derecho o hacia el hombro izquierdo, o sea, todo eso. Y fíjense, detecta algo que se llama aceleración lineal, ¿sí? ¿Qué es eso de la aceleración lineal? O sea, detecta cambios en la velocidad, que eso es la aceleración, ¿sale? No detecta la velocidad con la que ocurren los movimientos, sino detecta la aceleración. Y la aceleración, pues es un cambio de velocidad. O sea, es cuando ustedes van en un auto, lo que va midiendo ahí, a lo mejor sí es la velocidad, pero ustedes les dicen acelera, y lo que dice acelera quiere decir cambia tu velocidad. Generalmente pues aumenta, ¿no? La velocidad, eso es lo que... Entonces sí, su cabeza, sí, como les dije, tenemos el sáculo y el uteículo que tiene entonces son como unas charolas. Déjenme enciendo la cámara para mostrarles. O sea, están así, en este sentido, fíjense, una en relación a la otra. Están en esta postura, y entonces si nosotros movemos nuestra cabeza así o así, casi no hay muchos cambios en el sáculo y en el uteículo, pero si nosotros aceleramos y hacemos movimientos de este tipo, entonces sí, el sáculo y el uteículo detectarán esos cambios, ¿sí? Esos cambios que se están dando de la velocidad sobre los movimientos de la cabeza, y esto hará que detectemos que nuestra cabeza se está moviendo. Decimos entonces que detecta la aceleración lineal, ¿sí? O sea, en un sentido, ya sea que nosotros vayamos hacia adelante o hacia arriba o hacia abajo, ya sea en un auto hacia adelante y hacia atrás, o en un elevador hacia arriba o hacia abajo, el saco y el vehículo son responsables de que nuestro sistema nervioso central sepa qué es lo que está ocurriendo con nuestro cuerpo, en especial con nuestra cabeza, ¿sí? Ok, fíjense. Y bueno, hay varias animaciones. Ahorita ni siquiera tengo el video aquí, pero pues es para mostrarles cómo van generándose algunos cambios en este sistema cuando nosotros pues vamos caminando,
o, por ejemplo, cuando nos acostamos o nos paramos. Eso genera algunos cambios que incluso le van a decir a nuestro cuerpo que, fíjense, así voy a poner un ejemplo nada más, y ahorita también por el tiempo y las condiciones no podemos adentrarnos en más detalles, pero, por ejemplo, se les había ocurrido, se habían imaginado que el corazón de repente tiene que bombear un poquito más rápido cuando nos levantamos. ¿Por qué? Porque la presión con la que está empujando cuando estamos acostados es suficiente para que nos llegue la sangre a nuestro encéfalo, ¿sí? Pero cuando nos levantamos necesita un poquito más de presión, un poquito más de presión para llegar a un lugar más alto, y entonces tienen que mandar señales incluso para regular no solo nuestro control motor y nuestra postura, sino a lo mejor algunos otros actos de nuestro sistema nervioso, regulados por nuestro sistema nervioso autónomo, para pues para que no nos desmayemos, por ejemplo, cada vez que nos paramos, ¿no? O también incluso para que nuestros músculos se tensen de manera adecuada y no cuando nos levantemos nuestro cuello se vaya hacia un costado que no deseamos. Así hay muchísimos. Entonces, sí, tanto sáculo utrículo, sí, como los demás componentes, que ahorita vamos a ver, los conductos semicirculares del vestibular, ayudan a que mantengamos el equilibrio, ¿sí? Estas señales llegan por el nervio vestibular y entonces dice, cuando el cuerpo se desplaza hacia adelante, las células ciliares lo hacen hacia atrás y eso nos hace, incluso cuando vamos en un auto a una velocidad, nos dice que nos hace sentir que las cosas van viajando hacia atrás. Los reflejos hacen que el cuerpo, dice, se incline hacia adelante, incluso cuando frenamos, ¿no? Esto es lo que hacen el sáculo y el utrículo. Los conductos semicirculares, ya les mostré ahí en una imagen anterior, que perdón, están así como si fueran, dicen, a 90 grados uno de otro, ¿sí? El otro estaría por aquí, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí están a 90 grados uno de otro y dijimos que cerca de donde terminan cada uno tiene una ámpula, ¿sí? Ahí están esas tres ampulitas, cada uno tiene su ampolla y aquí están, miren los detalles. Todo esto va lleno de un líquido y ese líquido le podemos llamar endolinfa, ¿sí? Es un líquido ahí y está tocando la gelatina en donde están metidos esas vellosidades de esos cilios de estas células que están en esta región, ¿sí? Que se llama cavidad ampular, ¿sí? Acá está esta región, toda esta, y esa cavidad ampular está conectado con muchas fibras nerviosas que van hacia el nervio vestibular o conformar lo que sería el nervio vestibular, ¿sí? El movimiento dice, de la calle está en alguna dirección, excita a estas células ciliares, a todas estas células ciliares, y pues entonces las señales que van a salir desde aquí van a cambiar dependiendo de cuánto, fíjense aquí, por ejemplo, estamos haciendo un movimiento de la cabeza en el cual la corriente del líquido va en este sentido y entonces se empuja hacia allá, ¿sí observan? Empuja hacia allá esta estructura gelatinosa y estas señales van a hacer que algunos cilios pues, se muevan más que otros. Aquí vamos a decir que, por ejemplo, miren, se está acercando con este cilio, ¿sí? Pero a lo mejor se está alejando, ¿sí? Y aunque vamos a decir que la mayoría de los cilios se están acercando unos con otros en este sentido, ¿sí? Y eso va a hacer que cambien las señales que van a salir a través de las fibras nerviosas que están en la base de esto. ¿Ok? Bueno, pues ¿para qué sirven estos? ¿Sí? Bueno, pues para que nosotros podamos percibir ahora sí cualquier cambio en el ángulo de nuestra cabeza. Cualquier cambio en los ángulos en los que movamos nuestra cabeza pueden ser detectados por esos círculos semicirculares y en especial por lo que está en las callestas. Y en las callestas dijimos que hasta ahí habían bebidos en una gelatina las vellosidades de unas células que se llaman células ciliares. ¿Sí? Y aquí están, voy a dibujar algo por aquí nada más para que vean. Entonces vamos a decir que aquí, por si alguien no lo tenía en mente, ¿sí? Esto es la luz, esto que acabo de pintar es donde está la endolinfa,
Sí, si alguien se acuerda ahorita o tiene en la mente la imagen de la diapositiva anterior, aquí estaba la endolinfa y por acá estaban incluso más fibras nerviosas, ¿sale? Aquí están las más fibras nerviosas. Fíjense, pues la endolinfa, una de las características importantes que tiene es que tiene, a diferencia de todos los demás líquidos del cuerpo, una cantidad elevada de potasio. Acuérdense que en casi todos lados afuera había muy poquito potasio y había mucho más potasio dentro de las células. Pues aquí en la endolinfa es un sitio en donde el líquido tiene una buena cantidad de potasio comparado con otros líquidos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y bueno, ahí embebido en esa endolinfa están los cilios de una célula. Fíjense aquí, para fines didácticos, imagínense a la célula ciliar así como está aquí dibujada. Entonces, dice que tiene un cilio muy grandote que se llama quinocilio y después tiene pues hay otras vellosidades, otros cilios más pequeñitos que se llaman estereocilios. Entonces, un grandote que se llama quinocilio y otros chiquitos que se llaman estereocilios, ¿sale? Y dice aquí que si el movimiento, acuérdense que hay un movimiento entonces de líquido, aquí lo voy a poner así, un movimiento de líquido, vamos a suponer que nuestra cabeza la giramos de tal manera que genere ese movimiento que va en este sentido, entonces hace que el quinocilio se junte con los estereocilios. Entonces dice que si van en la misma dirección, aquí no se alcanza a ver, pero vamos a imaginar que por acá en estos puntos, fíjense, ahí estoy marcando con unas flechitas amarillas, ahí tenemos unos canales que también se les dice que son mecanorreceptores. ¿Y qué hacen esos mecanorreceptores? Que cuando el quinocilio se acerca a los estereocilios, se abren, ¿sí? Y si se abren, dejan entrar mucho potasio. ¿Qué pasa cuando entra mucho potasio a una célula? Cuando entran muchas cargas positivas. Se despolariza. Se Polariza. despolariza. Entonces, cuando el quinocilio y los estereocilios se acercan, se despolariza, ¿sí? Y si se despolariza, pues esta célula va a liberar sustancias que hagan que las fibras nerviosas pues también se despolaricen y manden muchas señales así, ya sale. Al contrario, dice, sí, vamos a decir ahora que hacemos el movimiento de la cabeza, cualquier movimiento, por sencillo que sea, pero cambiamos ahora el ángulo, entonces, de movimiento en este sentido, fíjense, ahí está una flecha verde, ¿sí? Entonces, ahora esos canales que se habían abierto, los canalitos que se habían abierto por acá, se cierran, ¿sí? Y entonces no permiten que se despolarice, se dice incluso que se hiperpolariza la membrana por algún fenómeno de canales que no está descrito en sus libros. Afortunadamente ahorita no se tienen que aprender, pero lo que sabe es que, entonces, fíjense, si este movimiento, esta oleada viniera, entonces habrá, ¿sí? Ahora el quinocilio se separaría, o sea, digamos que empuja con más fuerza en este sentido, ¿sí? Y entonces el quinocilio se viene para acá y entonces como que no lo alcanzan los estereocilios, entonces cuando se separan, se cierran, se hiperpolariza y las señales que van de salida por las fibras nerviosas hacia el nervio vestibular y los núcleos vestibulares disminuyen, ¿sale? Entonces les digo, esto viene en sus libros y esto es lo que se tienen que aprender. Por si les viniera alguna pregunta relacionada a esto en el examen, tienen que contestar así, porque así lo describen sus libros. Sin embargo, les cuento aquí entre nos que hay mucha organización de los quinocilios y los esterocilios, como ven en estas microfotografías, ¿sí? Ven que no es tal como lo pintan en nuestros libros, pero lo que sí sabemos es que la manera en la que se envían las señales por las fibras nerviosas hacia el nervio vestibular tienen que ver con la disposición de los estereocilios y de los quinocilios. No sabemos muchas cosas de esto, por ejemplo, se han encontrado varios neurotransmisores importantes, pero se cree que uno de los que juega un mayor papel sobre la señalización esencial de las células ciliares hacia el nervio vestibular son el glutámico y el aspartico, que aquí los pongo en un signo de interrogación, pero que son los que más se conoce o se ha dicho que sean importantes para la señalización de la vía vestibular. ¿Ok?
Sale. Algo importante de estos sensores que están en los conductos semicirculares es que son muy sensibles, pero también rápido, fíjense, también rápido se apagan. Fíjense, aquí está en segundos, esto es en el tiempo, ¿sí? Cómo van mandándose impulsos cuando nosotros movemos nuestra cabeza, fíjense, entonces aquí está, este es el tiempo. Este periodo de aquí a acá es cuando giramos o movemos nuestra cabeza en cualquier sentido, ¿eh? Pueden darle vueltas y subir la barbilla, bajar la frente, lo que quieran, y todo eso sí está siendo medido, pero no por el sacro y el trículo, sino por los conductos semicirculares. En cualquier ángulo que hagamos un movimiento, nos va a estar midiendo ese movimiento. Y fíjense, entonces aquí íbamos así, todavía no nos movíamos. Cuando nos empezamos a mover, se generan muchos cambios en la manera de disparar de las neuronas conectadas a los conductos semicirculares, pero conforme vamos continuando, ¿sí? Se va apagando, ¿sí? De tal manera que en aquel momento en el que nosotros frenamos el movimiento, ya un poco antes ya se había acabado, si se fijan, ya se había acabado en toda esta región ese cambio tan radical que se había hecho en un inicio. Se genera un cambio de disparos, de impulsos, dice aquí por segundos, pero sobre todo cuando iniciamos las rotaciones, después se va apagando. ¿Por qué? Porque nos hace entonces que muy rápido generemos nosotros una señal a nuestro sistema nervioso central, pero también que rápidamente se apague, que nos dé una respuesta pronta, pero que se module y que no sea, digamos que exagerada nuestra respuesta. Cuando nosotros detenemos, fíjense algo importante también, cuando nosotros detenemos ese movimiento, ¿qué pasa? Que ahora sucede algo como al contrario, vuelve a haber un cambio, ¿sí? Que en poco tiempo otra vez se restituye. Aquí lo que ponen es como que se perdió un montón las señales que se estaban mandando al sistema nervioso central y después se restituyen. ¿Por qué es importante que sepan esto? Que tenemos un movimiento perdón, una diferencia en las señales que están mandando al sistema nervioso, pero que se adaptan rápido. Pues porque tenemos que tener en mente para qué nos es útil esto. Nos es útil para regular, sobre todo, fíjense, dice, está midiendo todos los ángulos en que movemos nuestra cabeza, pero generalmente modula la capacidad que tenemos para mantener en equilibrio y dirigidos a un punto nuestros globos oculares, ¿sí? Y entonces ahí están nuestros globos oculares en una dirección que nosotros deseemos o en algo que estamos enfocando, ¿sí? Y así movemos nuestra cabeza, podemos mantener eso ahí atentos a algo que nos puede poner en peligro, algo que nos gusta, lo que ustedes quieran. Entonces eso es y nos da la capacidad de que además, si yo, por ejemplo, estoy viendo algo al frente, pero tengo que girar la cabeza y quiero seguir viendo lo que está al frente, pueda mantener en ese punto mi mirada. Pero imagínense si yo no tuviera la capacidad de frenarlo rápido, esa serie de impulsos, a lo mejor mis ojos se irían mucho hacia el lado contrario, o se mantendrían y de todas maneras perdería si no freno rápido esa señal que diga que mis ojos, digamos, si mi cabeza la estoy girando a la derecha, que mis ojos se mantengan a la izquierda, entonces se mantendrían mucho a la izquierda también y entonces no podría, de repente mantener fijo ese elemento que tengo al frente, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos en mente. Y están conectados, fíjense, están muy conectados tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y se fijan, aquí está, fíjense, el líquido, vamos a suponer como viera mi cabeza en este sentido, el líquido de aquí va a hacer que de este lado, que de este lado empuje a esta cabeza ampular hacia este costado, ¿sí? Perdón. Eh, Sale, fíjense aquí, voy a hacer un dibujillo aquí. Entonces esto, si yo muevo la cabeza hacia este lado, esto va a empujar en esta dirección, ¿sí? Y entonces aquí va a empujar en esta dirección, ¿sale? Vamos a suponer que aquí tenemos el punto clave del estereocilio, del quinocilio, este es el quintocilio, ¿sí? O quinocilio. Entonces, si yo empujo a y vamos a poner que de este lado están, fíjense, los estereocilios, ¿sale?
Ahí están. Entonces, ¿qué hago? Empujo al quinocilio para que se junte con los estereocilios, ¿sale? Fíjense ahora de este lado. ¿Sí? Y entonces, si hacia lo medial estaban los estereocilios, aquí voy a pintar hacia lo medial también los estereocilios. ¿Qué pasará? Que a este lo hago que se junte con estos, ¿sí? A ver, déjenme, pongo aquí. Aquí haría que este se junte con estos, pero aquí, ¿qué haría? Pues que el quinocilio se separe de los estereocilios de tal manera que manda señales para que si yo un ojo, digamos que estoy haciendo que el recto interno del ojo se contraiga, del otro lado el recto interno del ojo se relaje, ¿sí? No mantenemos, no sé, los ojos hacia en medio, pues, haciendo como un visco, ¿sí? O los separamos, ¿sí? ¿No? Siempre están coordinados y todo este movimiento ocular y en dependencia de los movimientos de la cabeza, ¿sí? De manera incluso involuntaria, casi siempre están coordinados, siempre coordinados. O sea, podemos voluntariamente quitar esto y hacer que nuestros ojos estén así haciendo como un visco o darles vueltas a nuestros globos oculares, pero generalmente esto nos permite que tengamos una percepción de las cosas con dos lentes, digamos, dirigidos hacia el frente, y cuando vean oftalmo les van a enseñar con más detalle a lo mejor que eso nos sirve para que nosotros incluso podamos medir distancias o ver profundidades, ¿sale? ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, ¿para qué nos sirven para qué nos sirven los conductos semicirculares? Dice, los conductos semicirculares, después de todo esto que les dije, tienen que saber que sirven para detectar la aceleración angular, ¿sí? Detectan movimientos rotatorios de la cabeza, ¿sí? La endolinfa se mantiene estacionaria por inercia, pero en cuanto hay cualquier movimiento que nosotros estemos haciendo, pues va a mover eso el líquido y va a estar generando movimientos en los conductos semicirculares que llegan hasta las crestas ampulares, hasta las células ciliares que están ahí y están funcionando todo el tiempo de manera coordinada. La rotación de un ducto en una dirección, dice, causa desplazamiento de la endolinfa a la dirección contraria, como les mostraban los esquemitas. ¿Sí? Al frenar la rotación ocurre lo opuesto. Dice, los conductos semicirculares dicen situaciones en las cuales se afectará el equilibrio y esto se comunica al cerebro y se toman medidas correctivas antes de que afecte, modifican las señales que llegan desde todos los músculos de nuestro cuerpo, en especial de aquellos del cuello y de los que coordinan nuestra visión para mantener el equilibrio. ¿Sale? Una vez que salen todas esas señales, desde los conductos semicirculares, ¿sí? Fíjense, aquí están, llegan a través del nervio vestibular y también de la cóclea, por ahí se conjuntan para hacer ese nervio vestíbulo coclear y llegan hacia unos núcleos que están en el tallo. Entonces, los núcleos que reciben toda esa información desde los canales semicirculares, sáculo, uterículo, y van hacia núcleos que están en el tallo que se llaman núcleos vestibulares. Hay muchos núcleos vestibulares, pero vamos a ver vamos a ver los que son más, que es más común que nosotros estudiemos, leamos en nuestros libros, ¿sí? Dice, todos los núcleos vestibulares reciben señales desde la médula espinal, desde el cerebelo, desde nuestro sistema visual y mandan unas señales hacia los núcleos oculomotores, a nuestra formación reticular, hacia la médula espinal, el cerebelo y el tálamo y de ahí hasta nuestra corteza en diferentes regiones, una de las importantes hacia la somatosensorial primaria, ¿sí? No se van a aprender ahorita todos esos detalles que además se supone que ya vieron en neuroanatomía, ¿sí?
pero vamos a ver algunos detalles importantes y los marqué ya a propósito, sobre todo para ahorrarles que se enfoquen en estas cosas que espero que sean de las que no se olviden en mucho tiempo, ¿sale? Entonces, tenemos por acá que hay regiones que controlan, ¿sí?, los movimientos de los ojos, ¿sí? Y dice, hay un haz medial longitudinal, y hay otro haz del tracto vestíbulo espinal que coordinan esa fuerza con la que se mueven, por ejemplo, los músculos que controlan nuestros movimientos oculares y los músculos que controlan nuestro cuello, y están regulados por las salidas que vienen de los núcleos vestibulares, ¿sí? Algunas neuronas primarias también están reguladas por señales. Ahorita vamos a ver en la siguiente presentación que algunas partes del cerebro mandan señales hacia los núcleos vestibulares, ¿sí? Y vamos a ver cuando menos estos 4 grupos de núcleos vestibulares y para qué sirven o cómo están conectados. Ellos están aquí, dice, son entrada a los núcleos, los núcleos vestibulares superiores o de Westereu, los laterales o de Dieters, el medial o de Spalve y o los descendentes, ¿sí? Todos estos, fíjense, reciben señales desde estas estructuras que vimos del aparato vestibular, pero en especial los superiores y mediales tienen señales de los conductos semicirculares. O sea, lo más superior y lo medial, aquí lo vamos a dibujar porque no se les olvide, que vamos a poner, entonces ahí está el tallo, ¿sí? Otra vez, lo más superior y lo más, perdón, lo más superior y lo más medial, ¿sí?, de los conductos semicirculares, conductos semicirculares, ¿sí? Y lo más en cada lado de ese tallo cerebral, la manera en la que estén organizados los núcleos vestibulares, las neuronas, pues, que estén en las regiones más posteriores y más laterales, ¿sí? Todo lo que esté más posterior y más lateral tendrá que ver con señales que organizará, pues, las señales que lleguen de el sáculo y el utrículo, ¿sí? O sea, así están organizados esos grupos de neuronas vestibulares que están en el tallo cerebral, ¿sí? ¿Tienen nada más entradas desde el conducto semicirculares y del sáculo y el utrículo? No, esas neuronas también les llegan señales, aquí están marcados desde, por ejemplo, del cerebelo, de la formación reticular, de la médula espinal y de núcleos contralaterales, o sea, del lado derecho van hacia el lado izquierdo hacia el lado derecho, y así, pero bueno, ahorita lo importante, conductos semicirculares, sáculo y utrículo, núcleos vestibulares, ¿sí?, que mandan señales, ya dijimos, hacia los haces como estaban en la diapositiva anterior. Voy otra vez, me regreso. Hacia el tracto vestíbulo espinal, fíjense, pues se llama vestíbulo espinal, es que va de los núcleos vestibulares hacia la médula espinal para mandar señales que controlen sobre todo el tono de los músculos del cuello, pero también a través del haz longitudinal medial hacia varios puntos en donde se modulan el control de los músculos oculares. ¿Sí? Aquí están ya de donde vienen las señales. Otra vez es un esquema como el que les acabo de dibujar en la diapositiva anterior, en donde viene que los canales semicirculares, dijimos, a lo más superior o anterior y a lo más medial, mientras que el sáculo y el utrículo mandan, entonces dijimos, a lo más posterior y a lo más lateral de este conjunto de neuronas que les llamamos núcleos vestibulares. ¿Sí? ¿A dónde entonces mandan señales? Pues ya dijimos, hacia todos los músculos, pero sobre todo, fíjense, a través del núcleo vestibular o de Deiters, dice, a través de las vestíbulo espinal, pues hacia la médula espinal, ¿sí? Y la otra cosa importante, dijimos, el superior y el medial, que están conectados con los núcleos de los pares que ven el tercero, cuarto y
compuesto por el fascículo longitudinal medial, pues a controlar los músculos oculares, y entonces están muy ligados a coordinar algunos reflejos, como el reflejo vestíbulo ocular, o sea, que nuestros ojos se muevan o mantengan una postura, a pesar de que nosotros hagamos varios cambios en los ángulos de nuestro cuello, nuestra cabeza en general. ¿Sí? Todos envían información al tálamo y de ahí a la corteza somatosensitiva primaria. Pero entonces acuérdense de cuando menos de esos dos puntos donde es importante esta parte vestibular. Aquí está el fascículo medio anterior, es el encargado de mandar señales, entonces dijimos, de este nervio vestibular. Acuérdense, canales semicirculares, nervio vestibular, las partes anteriores y mediales de los núcleos vestibulares a través entonces del fascículo medio anterior, y señales hacia los pares craneales tercero, cuarto y sexto, que controlan los músculos oculares, y entonces me permiten que yo mueva los ojos en respuesta a los movimientos de nuestra cabeza y cuello. Perdón. Es que hay algunos links que creo que no desaparecieron por ahí. ¿Y todo esto para qué? Pues para mantener un tono muscular adecuado en nuestra cabeza. Dice, el tono se genera por medio de la gravedad y estiramiento y relajación de algunos músculos. O sea, mantenemos nuestro reflejo miotático. Acuérdense que es la base, dice, de todo el tono en nuestro cuerpo. Y van mandando señales hacia nuestro tallo cerebral para modificar, si en el caso que requiramos mover nuestra cabeza en respuesta a cualquier cosa, incluso puede ser algo que veamos. Si a ustedes les tiran algo, por ejemplo, en el salón un compañero una bola de papel y lo alcanzan a ver, pues se agachan, ¿no? Es para que lo vean. Podemos ver cómo funciona nuestro, este sistema que les acabo de platicar, y podemos observar también cuando está alterado, cómo lo podemos alterar. Por ejemplo, este sistema es muy sensible pues a los movimientos, y dijimos que ocupa como unas gelatinas y unos líquidos ahí que cambian, ¿sí? Cambian su sensibilidad de acuerdo a algunos también eventos o algunos cambios físicos. A veces a lo mejor han escuchado que hay quien les da golpes fuertes en los oídos para desestabilizar a alguien y que pierde el equilibrio, y puede suceder, o alguien en un accidente llega y se dio un golpe en la cabeza y pierde el equilibrio por esto. Pero también pueden encontrarse en condiciones en el hospital, en el cual pueden observar a alguien que tiene un movimiento no controlado de los ojos en relación a su cabeza, ¿sí? Y muchas veces, sea o no médicamente adecuado decirle así, a todo eso le llaman nistagmo, ¿sale? Y entonces, ustedes incluso pueden ocasionar el nistagmo. ¿Cómo? Ustedes les dicen, bueno, no sé, a quien sea, Andrea, Castro, Antonio Vázquez, Areli, bien su primera práctica con los pacientes, híjole, no me pueden ayudar aquí a dar puntos, no pueden todavía sacar bien el electro, pero llegó un señor que tiene un tapón de cerilla, ¿no? En el lado derecho, por favor, ayúdenle y lávenle. Y entonces ustedes agarran y dicen, ¿con qué? No, pues que con una solución. Y toman ahí una solución y le empiezan a meter agua. Fue en la noche, ¿sí? Y le meten agua en su oreja ahí en el canal del lado derecho, con un poquito de presión para que a ver si sale el tapón de cerilla de ese paciente. Y entonces el viejito empieza a gritar y se espanta y dice que algo le hicieron porque no puede controlar sus ojos, y sus ojos se empiezan a mover, ¿sí? Fíjense cómo se empiezan a mover, así como estoy marcando aquí el cursor, así empiezan a moverse, más rápido en un sentido que en otro, ¿sí? Si ustedes a ese paciente, al contrario, ustedes porque no sabían y le indujeron eso porque le metieron la solución fría, pero si le meten una solución caliente y se les olvida la solución ahí en algo en lo que lo estaban calentando y se la meten
más caliente de lo que debería, pues hace el mismo movimiento de los ojos, pero ahora hacia el otro lado, ¿sí? Y les digo, ahora tienen que tener al paciente ahí un par de horas para que no, sobre todo si es de edad avanzada, no se vaya a caer, pues, ¿sí? Entonces eso es nistagmo, están afectando a aparato vestibular y pues no está mandando señales de una manera adecuada y ocurren esos movimientos. Entonces es una señal de que está funcionando de una manera inadecuada el aparato vestibular comúnmente. Hay algunas mnemotecnias que se pueden aprender en inglés o en español. Dice aquí está un ejemplo de, también pueden ver videos en donde pueden observar cómo ocurre el nistagmo, pero pues es importante que sepan o que lo asocien a que algo está sucediendo de manera alterada en su oído interno. Puede ser por una infección, puede ser por un golpe, puede ser por un tumor, ¿sí? Cerca del octavo par craneal, que observen este nistagmo. ¿Sí? Cuando tienen a alguien dañado todo el aparato vestibular, pues pueden encontrar un síndrome vestibular que se puede ser a nivel central, o sea, ahorita ustedes no es necesario que se lo aprendan todas las diferencias en esto, pero es bueno que ya supieran que puede haber que esté dañada la señal en algún núcleo del vestíbulo o que estén dañados los conductos semicirculares, el sacro teículo o algunas fibras de los nervios que están llegando hacia ahí, ¿sí? Pero en todos los casos generalmente ven a gente con náuseas, con vómito, no se puede parar bien, escucha cosas raras, ¿sí? Como zumbidos o algunos tintineos incluso, y ustedes observan que sus ojos se mueven de una manera alterada y ellos perciben que las cosas se les mueven, entonces es muy común que todo este cuadro corresponda a que algo está funcionando mal en el vestíbulo. ¿Sí? Les pueden hacer una prueba que se llama prueba de Romberg. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mantener el tono de nuestros músculos de manera voluntaria. Y ahorita si les digo, a ver, un punto en el siguiente examen, aquellos que puedan darles giros de casi 360 grados a sus globos oculares, pues casi lo hacen, ¿no? Pero, entonces eso muestra que nosotros podemos mover nuestros ojos, nuestro cuello, nuestro cuerpo, voluntariamente, pero sobre todo si estamos viendo, ¿sí? Si ustedes cierran los ojos y les digo, les avento una bola de papel en la frente, pues ni cómo se quiten, ¿no? Entonces, así pasa y no lo controlan, pero tenemos un sistema que nos permite controlar ese, ese tono muscular. Entonces, fíjense, hay una prueba que se llama de Romberg y tal como está aquí, ustedes se tienen que poner a través del paciente porque si están sospechando que a lo mejor sí tiene una falla en el aparato vestibular, cuando cierre los ojos, ¿qué creen que va a pasar? Se Alguien que va de como va de a lado. perder aquí el libro. A caer, sí, se va a caer, se va a ir hacia atrás, muy probablemente. Entonces ustedes tienen que estar listos atrás para ayudarle en caso de que cuando cierre los ojos se caiga esta persona. Entonces, pues ni esperar a que caiga, ¿no? Ya le dices, ya abre los ojos y generalmente se enderezan, pero es una prueba para observar que está funcionando bien el vestíbulo, aunque también vamos a ver que funciona para una parte del sistema cerebelar en el tono muscular, pero eso así se llama, perdón, prueba de Romberg. Y hay gente que tiene alterado todo este sistema óseo y gelatinoso dentro del temporal y tiene algo que se llama enfermedad de Meniere, y entonces disminuye la audición, hay presión en el oído, sienten zumbidos, vértigos y pues puede ocurrir a veces por algún golpe, alguna infección o algo, y son gente que todo el tiempo están mareados, pues. Entonces es algo difícil de tratar. Hay en la actualidad algunas cuantas sustancias que